En este segundo video sobre Séneca voy a decir muy brevemente algunas razones básicas para estudiar la obra de Séneca. Porque yo creo que la obra de Séneca es relevante por diversos tipos de razones. En primer lugar, hay razones históricas. La vida y la obra de Séneca nos sitúan en un periodo histórico de suma importancia para el mundo occidental, los comienzos del Imperio Romano, es decir, el siglo I después de Cristo o la época de la conocida dinastía Julio-Claudia, cuyos representantes fundamentales fueron Augusto, Tiberio, como emperadores, por supuesto, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. En esta época vivió y escribió Séneca, y en los escritos de Séneca se ven todos los ideales y los conflictos propios de la época, pero desde una perspectiva muy particular, porque Séneca no es un cronista externo, no es alguien que relata los acontecimientos desde fuera, sino alguien que se constituye en un protagonista de primer orden. Él vivió el exilio en la isla de Córcega, él vivió el poder desde dentro, no solo como preceptor de Nerón, sino como alguien que durante los primeros años del reinado de Nerón prácticamente gobernó el imperio. También como la víctima de distintas conspiraciones en que se vio enredado. Entonces Séneca es un personaje histórico importante. Pero hay razones también morales, diría yo, espirituales, porque los escritos de Séneca han sido leídos a lo largo de muchos siglos como eso, como textos morales y espirituales. Y es de esa forma como han tenido una amplísima influencia en la espiritualidad cristiana e incluso en el pensamiento liberal moderno. Séneca, junto a Cicerón, junto a muchos otros autores romanos, se han leído a lo largo de los siglos y se leyeron con especial fuerza en los siglos del nacimiento de la modernidad, digamos desde el siglo XVI al XVII, XVIII, XIX, se han leído muchísimo y son una fuente importantísima, digamos, de pensamiento de los filósofos modernos e incluso contemporáneos. Sobre este punto hay un capítulo muy interesante, el último capítulo del libro de Augusto Monterroso, Séneca, la conciencia del imperio, que muestra todas esas influencias de Séneca en diversos aspectos de la cultura. Pero hay también razones literarias, porque Séneca es uno de los mejores escritores que podamos concebir. Es uno de los grandes de la lengua latina y es uno de los más maravillosos escritores del mundo occidental, porque es alguien que desarrolla un estilo propio, que es capaz de escribir en un lenguaje que es a la vez sencillo, comprensible para todos, pero que es directo, que a la vez es cálido porque se dirige a otro ser humano, siempre tiene un interlocutor, un amigo, un hermano, alguien que le pregunta algo, alguien que le es familiar, etc. Ese modelo de escritura de Séneca ha inspirado a muchos. El propio Montaigne reconocía que su principal inspiración para escribir sus famosos ensayos fueron las cartas a Lucilio de Séneca. Bien, Séneca es un gran escritor del que podemos aprender muchísimo. Pero hay sobre todo razones filosóficas para leer a Séneca, porque él es una de las mejores expresiones del estoicismo, pero no de un estoicismo ortodoxo, si es que hay un estoicismo ortodoxo, porque cada pensador estoico es una individualidad propia, no son propiamente una escuela, sino un movimiento espiritual. Pero Séneca es de los más eclécticos de todos, y tal vez por eso ha sido el estoico más leído a lo largo de los siglos, porque es una de las mejores expresiones de lo que era ya la filosofía en la antigüedad, no una disciplina académica, sino ante todo una forma de vida. Séneca no pretendía ser profesor, no pretendía ser educador, simplemente la filosofía expresaba
el modo como él sentía su propia vida. Pero para entender todo esto tenemos que leer directamente las obras de Séneca y no caer en dos extremos que son muy comunes. Uno es canonizarlo, como si Séneca fuera un hombre santo que enseña a otros y que da lecciones de moral, de religión, etc. No es así. Séneca nunca se creyó santo. Séneca era consciente de todas sus contradicciones y él mismo lo dice, él no quiso ser el ejemplo de nadie. Pero tampoco hay que ver en Séneca lo que muchos han visto a veces, el típico filósofo lleno de inconsistencias, un tipo ávido de dinero, de poder, un tipo hipócrita que enseña una cosa y hace otra, que es totalmente incoherente. Séneca tiene contradicciones como todos los seres humanos, pero hizo un esfuerzo por ser sincero a la hora de pensar y por escribir sus pensamientos de una forma que resultaran asequibles para mí.